Hola, buenos días. Muchísimas gracias a quienes se van a unir a este vivo o a quienes lo van a ver después. Hoy voy a hablar acerca de la adolescencia y si es una oportunidad o un reto. Así que espero que lo disfrutemos entre todos. Entonces voy a comenzar primero agradeciendo a quienes se van uniendo. Si me pueden escribir, por favor, desde dónde me están escuchando, me encantaría saber desde dónde, de qué país me acompañan. Eso me alienta muchísimo. Y aparte de esto, les quería dar las gracias por tomarse este tiempo. Yo sé que es difícil, ¿sí? Para poder estar acá. Entonces, lo primero que quiero hacer es, para comenzar a hablar de la adolescencia, es invitarles desde Panamá. Hola Susi, bienvenida, qué alegre. Es invitarles a que por favor cambien la mirada hacia la adolescencia. Esto es el primer punto de partida y es súper importante, ¿sí? Cambiar el punto hacia la adolescencia, nuestra mirada. Entonces voy a comenzar brevemente contestando todas las preguntas que me llegaron. Gracias Ceci, un besito. Todas las preguntas que me llegaron para tratar de hacerlo y espero poder cumplir todo. Entonces, primero, en forma muy breve, ¿qué es la adolescencia? Es una etapa que dura entre 8 o 9 años, a veces se puede prolongar. La UNICEF dice que es desde los 10 a los 19 años y está dividida en subetapas. La adolescencia temprana es desde los 10 a los 13 años, ¿sí? Y entonces aquí, ¿cuáles son los cambios que se ven? Son más que todo cambios corporales. El vello púbico, el olor corporal, el aumento de sudoración y el tan temido acné. Entonces estos son los primeros cambios que vamos viendo en nuestros hijos. Luego viene la adolescencia media, que es más o menos de entre los 14 y los 16 años. ¿Y qué pasa acá? Es cuando se empiezan a evidenciar los cambios psicológicos. Esto no quiere decir que sea marcado y que sea así. Es más o menos un estimado. Puede ser que nosotros notemos cambios psicológicos desde mucho antes. Y la adolescencia tardía es desde los 17 y se puede extender hasta los 21 años. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que comienzan a sentirse más cómodos con su cuerpo, con sus decisiones, con quienes ellos son. Empiezan a tomar decisiones para su vida a futuro. Por eso aquí se fragua, por ejemplo, el tema de la universidad, cuál es la carrera que van a estudiar. Entonces, eso es más o menos la adolescencia en resumen. Entonces, datos importantes que quiero dar a conocer. Primero, es un proceso de crecimiento y lo tenemos que ver no como una carencia. No es una carencia, no es que mi hijo dejó de ser amoroso o que mi hija dejó de quererme, sino que es una nueva etapa en la vida. Es un lugar de disfrute, es un lugar de descubrimiento y en el que nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que ya no somos los pilotos en la vida de nuestros hijos. Hasta ahorita nosotros mandábamos. Ahora ellos están comenzando a descubrir qué es lo que quieren y entonces nuestro rol cambia. Ya no somos pilotos, pasamos a ser copilotos. Pero aquí es bien importante recordar que no es que nuestros hijos no nos necesiten, es un error grave que cometemos a veces, ¿sí? Nuestros hijos nos van a necesitar siempre. Lo que pasa es que nos necesitan de otra forma y es algo que nosotros tenemos que aceptar y adecuarnos a esa nueva forma en la que nos necesitan. Entonces, esto es importante, no es una carencia, ¿sí? La adolescencia. Luego, es una etapa. Etapa quiere decir que tiene un principio y un fin. A veces nos asustamos muchísimo y educamos desde el miedo. Es lógico, nos da miedo, nos asusta cuando hasta hace 2 meses nuestra hija se acercaba y nos daba besos o nuestro hijo no le daba vergüenza que nos acercáramos y le diéramos un abrazo, ¿sí? Entonces, por supuesto que nos asusta. Pero esto, lo que ellos necesitan es nuestra compañía de una forma distinta. Y a mí, yo creo en lo particular, que resulta sumamente alentador saber que al ser una etapa tiene un fin. Entonces, esto no es algo que lo va a definir durante toda la vida. Sí es algo por lo que tienen que pasar y para ello nosotros los tenemos que acompañar y saber acompañarlos de la forma en que ellos necesitan. ¿Sí? Luego, el desarrollo cerebral, que más adelante voy a abordar brevemente, produce muchísimos cambios y nuestra mirada debe de ser compasiva y comprensiva. ¿Y por qué compasiva y comprensiva? Y aquí los invito a que ustedes mismos se recuerden de su adolescencia. Recuerden cómo fueron ustedes adolescentes, qué sentían, qué pensaban, qué necesitaban, qué es lo que hubiesen deseado de ese papá, de esa mamá.
y lo que hubiesen deseado, les pido que por favor ustedes se revisen, se examinen y vean si es lo que ustedes le están dando a sus hijos. Recuérdense cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus preocupaciones, ¿sí? A veces nos quejamos porque decimos, no entiendo cómo este niño no comprende que tiene que apagar la luz al salir de su cuarto. Pues claro, para él o para ella eso no es su preocupación. ¿Cuál es la preocupación del adolescente? La fiesta, el vestido que se va a poner, cómo va a ser para sacar buenas notas, que le den el teléfono que necesita, etc. Esas son sus preocupaciones. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que tener esa mirada comprensiva y compasiva? Nosotros. Tenemos que bajarnos a su mundo, ¿sí? Tenemos que comprenderles, no esperar que ellos entiendan nuestro punto de vista porque simplemente no tienen la capacidad para hacerlo. Están formándose. Leí esto ayer que estaba preparando en vivo. Si me ven que veo para abajo es porque tengo aquí unas páginas con unos puntos concretos que no quiero que se me escapen. Y leí algo que me encantó y dice, el adolescente es un proyecto en construcción a alta velocidad. Y entonces lo que nosotros tenemos enfrente, lo que estamos viendo con nuestros hijos adolescentes, es un proyecto en construcción a alta velocidad que va corriendo, ¿sí? Y otra cosa súper importante es desmitificar muchísimo esto de que los adolescentes tienen muchísimos cambios por las hormonas. Daniel Siegel, después le voy a dejar una bibliografía recomendada aquí en el copy. Daniel Siegel, que es este neurocientífico que se ha dedicado a estudiar el cerebro, en su libro Tormenta Cerebral deja esto clarísimo y dice que más que cambios hormonales, los cambios en la adolescencia son a causa de cambios en los neurotransmisores, especialmente en la dopamina. Entonces esto es bien importante que nosotros lo conozcamos, que nos formemos para comprender mejor a nuestros hijos. Entonces ahora paso, esto era la primera pregunta que se podía dar como un dato o unos datos importantes de la adolescencia. Creo que he abordado lo más importante y voy a pasar con la siguiente pregunta que me dejaron, ¿sí? En la cajita que puse de respuestas. ¿Nos podrías proporcionar algunas herramientas que nos sirvan para lograr una mejor comunicación con nuestros hijos adolescentes? Por supuesto, por supuesto. La primera sería escuchar. ¿Y qué es escuchar? Escuchar es escuchar sin interrumpir, escuchar sin sermonear, escuchar con el afán de querer que me digan para yo comprender y entender qué es lo que mi hijo o mi hija necesita. Pero lo que pasa es que nosotros cuando escuchamos, interrumpimos, cuestionamos, sermoneamos, eso no es escuchar, ¿sí? Escuchar es toda yo con mi cuerpo, con mi disposición, viéndolo a los ojos, que sepa que lo que él o ella me tiene que decir es lo más importante para mí. Eso es escuchar. Si yo en algún momento no puedo escucharlo como él o ella necesita, entonces le digo, espérame un momentito, en media hora vamos a hablar, o en una hora, o hoy en la noche. Y entonces ahí escucho, ¿sí? Entonces la primera herramienta es escuchar. Y es súper útil recordar que una persona va a estar dispuesta a hablar después que se ha sentido escuchada. Pero nosotros cometemos el error, se lo digo, a mí me pasa continuamente que quiero decir lo que necesito que mis hijas escuchen sin antes haberlas escuchado a ellas. Y esto no funciona. Primero escuchar y después vamos a tener las puertas abiertas del alma para poder decir lo que nosotros necesitamos decir. Entonces la primera herramienta, escuchar con paciencia, ¿sí? Sobre todas estas herramientas, si yo tuviese que poner un título y con luces fosforescentes sería paciencia, mucha paciencia, sobre todo con nosotros mismos, porque quizás nunca fuimos educadas así, pero nuestros hijos nos enseñan muchísimo, ¿no? Entonces, paciencia. Luego, validar emociones. Es cierto que hay muchísimos cambios a nivel cerebral y esto incluye las emociones. Entonces, los adolescentes son una bomba atómica de emociones. En un momento están tristes, en otro momento están enojados, y uno a veces les puede preguntar, ¿pero por qué lloras? ¿Qué es lo que pasa? Y te pueden responder, no sé.
Entonces, recordémonos nosotros de nuestra adolescencia. Llorábamos a veces sin saber por qué, nos enojábamos sin saber por qué. Lo más probable es que sí. Entonces, validar las emociones. Validar las emociones es simplemente escucharlas y decir, a veces podemos responder con una frase y decir, veo que estás enojado o veo que estás triste. O simplemente con esta frase, veo que te sientes así. Si nuestro hijo se siente comprendido, puede ser que él o ella misma de pie a seguir platicando de eso. Y entonces ahí nosotros decimos, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas que haga por ti en este momento? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres simplemente que te abrace? ¿Qué necesitas? ¿Quieres mi hombro para llorar? Es validar emociones. Luego, las preguntas de curiosidad. Las preguntas de curiosidad son una herramienta de disciplina positiva súper útil. ¿Por qué? Porque constantemente estamos dando órdenes, ¿sí? Y llegamos a la adolescencia de nuestros hijos queriéndoles ordenar la vida. Y si queremos educar en libertad para que sean adultos que se enfrenten con las consecuencias, que en su trabajo sepan desarrollarse bien, que más adelante logren formar una familia, tenemos que educarlos en libertad. Y tenemos que ayudarles a tomar decisiones. Y para eso son tan útiles las preguntas de curiosidad. Entonces las preguntas de curiosidad empiezan con ¿qué pensas tú de esto? ¿Cómo te sentiste tú al respecto? Me encantaría saber tu opinión acerca de esto otro. Ojo con el por qué. ¿Y por qué? Ojo con cuando comenzamos con el por qué. Porque el por qué lleva implícito un juicio. Sí, entonces lo podemos utilizar, pero sabiendo utilizarlo, que en nuestro tono de voz en ningún momento vaya implícito un juicio, ¿sí? Entonces esas son las preguntas curiosidad, es tratar de extraer de adentro de nuestros hijos lo que ellos nos quieren decir, conocerlos, ponernos el sombrero de detective y decir, quiero conocer a este jovencito o a esta jovencita que tengo enfrente mío. Y les aseguro que nos vamos a llevar muchísimas sorpresas si permitimos que nos contesten a estas preguntas. Una cosa súper importante que siempre le digo a los padres cuando vienen a talleres es cara de póker, ¿sí? No nos asustemos por las cosas que nos digan, porque si nosotros hacemos esto, no nos van a querer contar. Entonces, cara de póker, sea lo que sea que nos digan, simplemente seguir escuchando y decir, ¿y qué pensaste tú con esto? ¿O cómo te sentiste tú cuando te contestó esto? ¿O cuál es tu opinión acerca de esto otro? Entonces, mucha pregunta de curiosidad. Siguiente herramienta, tiempo de calidad. El tiempo de calidad recomendado con un adolescente es una salida mensual. Y esto es súper útil, ¿por qué? Porque el tiempo de calidad se trata de un tiempo de conexión. Y ustedes me pueden decir, Vanessa, pero mi adolescente no va a querer salir conmigo, ¿sí? Entonces yo te diría y te animara a que lo hicieras y te aseguro que sí quieren salir contigo. Siempre y cuando ese tiempo de calidad sea un tiempo de disfrute, sea un tiempo en el que van a hacer algo que ella quiere hacer, que él quiere hacer y pueden hacer juntos una lista. Puede ser ir a tomarse un café, un almuerzo, ver una película, es decir, algo que él o ella quiera, que se siente incluido. Y eso sí, es importante que en este tiempo no sea un tiempo para sermonear, para corregir, sino que sea un tiempo para disfrutarse mutuamente, como cuando uno sale con un buen amigo, ¿no? Con una buena amiga. Eso es un tiempo de calidad con los hijos. No tener interruptores, afuera teléfonos celulares, estar ahí de uno a uno. Entonces, el tiempo de calidad genera muchísima conexión. Y si ustedes me preguntan, para mí esta herramienta es maravillosísima. ¿Por qué? Porque es casi mágica. Cuando un niño se siente conectado, cuando un adolescente sabe que es lo más importante o que es súper importante en la vida de papá o de mamá, entonces el mal comportamiento disminuye, ¿sí? Porque ese corazón está lleno. O sea, hay dos cosas que todo niño, adolescente, ser humano necesita: sentir que pertenece y que es amado, ¿sí? Entonces, cuando eso se tiene, entonces el mal comportamiento disminuye. ¿Por qué? Porque es como que el tanque de gasolina estuviese lleno, ¿no? Entonces, el tiempo de calidad nos ayuda para eso. Luego, súper importante, el tiempo fuera positivo. Es normal que nuestros hijos en estas edades nos enojen, tienen cambios fuertes, ¿sí? De emociones,
nosotros a veces también tenemos cambios de emociones. No nos gusta cuando nos hablan mal, cuando nos gritan, cuando tiran una puerta. Es lógico, el respeto es algo que no se tiene que perder. Pero entonces lo importante es saber que no todas las conductas se tienen que abordar en el momento que nosotros estamos mal. ¿Por qué? Porque entonces simplemente la conducta va a escalar. ¿Y qué es lo que yo quiero? Es educar para la vida, ¿sí? Educar a largo plazo. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que necesitamos? Enfriarnos. Y en ese momento nos retiramos momentáneamente de la situación para nosotros regularnos emocionalmente y después regresar para abordar la situación de nuevo. Y si tenemos la capacidad de hablar en ese momento, le podemos decir a nuestro hijo, ahorita me voy a ir porque me ha faltado el respeto y si me quedo te lo voy a faltar yo a ti y no quiero hacerlo. Pero luego vamos a abordar este tema. Esto es tiempo fuera positivo. Entonces, dense el permiso, ¿sí?, de retirarse, de enfriarse para abordar posteriormente esa situación. Y luego, por último, quería agradecer y apreciar. Entonces, aquí yo les preguntaría, ¿cuántas veces ustedes les agradecen a sus hijos los pequeños o grandes favores que les hacen? ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes aprecian, o yo misma aprecio, las pequeñas o grandes cosas que hago por mí? Desde que te digan que te quieren, desde que hagan sus encargos en casa, desde que se esfuercen en hacer lo que tienen que hacer. Súper importante agradecer y apreciar, porque esto inmediatamente pone un tono positivo en casa. Un tono positivo y están más dispuestos a lo mismo, a querer escuchar, a querer colaborar y se sienten amados por mí. Entonces, y otra cosa que no sé si les va a gustar mucho, pero a mí me parece que es súper útil. Preguntémosles, ¿sí? Preguntémosles de vez en cuando, ¿qué piensan acerca de nosotros? ¿Qué piensan acerca de cómo pedimos las cosas? De qué es lo que decimos, de cómo nos comportamos ante tal situación. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar un feedback, una retroalimentación de cómo nuestros hijos nos ven, ¿sí? Y segundo, se van a dar cuenta que somos humanos, que somos imperfectos, que no somos perfectos, que uno también lucha, que estamos constantemente luchando y que somos vulnerables, ¿sí? Que nos podemos equivocar. Entonces, esto se los estamos modelando y es súper importante. Entonces, estas son las herramientas que yo les daría. Les recuerdo, Disciplina Positiva tiene 52 herramientas. Yo les he mencionado 6, ¿sí? Pero el propósito de estos en vivos es ir contestando las preguntas que me hacen. Dura media hora. Ya vi que no voy a lograr contestar todas que me habían dejado. Bueno, voy a seguir. Errores que cometemos. Voy a ir resumiendo. Errores que cometemos como padres. Entonces se les voy a decir los que yo misma he cometido y los que ustedes me han compartido. Sermoneamos muchísimo y nos enrollamos en discusiones, entonces perdemos tiempo en esto. Luego, nos falta tolerancia, ¿sí? La paciencia que les dije con nuestros hijos. Al saber que es una etapa, tenemos que aprender a tenerles paciencia, un poco más de tolerancia. Faltamos a veces al respeto, y esto se modela. Entonces, ser más respetuosa. Repetimos muchísimo las cosas. Ya te dije, ¿a qué hora vas a hacer esto? Lo repetimos constantemente y eso agobia, ¿no? A veces cometemos el error de enojarnos o escandalizarnos cuando nos cuentan algo. Entonces, si queremos que la comunicación sea abierta, ya se los mencioné antes, no nos enojemos, es decir, no nos escandalicemos, más bien proveamos ese ambiente seguro en el que se puedan desahogar para que nos quieran seguir contando cosas. Gritamos mucho. Entonces, ese es otro error. Emitimos juicios y damos por sentado muchas cosas como un hecho. Entonces, todo esto impide que tengamos una buena comunicación, y para evitarlo ayudan las preguntas de curiosidad, ¿sí? Hacemos promesas que no logramos cumplir. Entonces, si vamos a prometer algo, cumplámoslo, ¿sí? Nuestros hijos tienen que saber que cuentan incondicionalmente con nosotros. Tendemos a comparar. Es otro error que cometemos, ya sea con hermanos, ya sea con amigos, sea con compañeros de clases. Fulanito saca mejor nota que tú en matemáticas y no es mi hijo. Entonces me tengo que enfocar en mi hijo, en cómo ayudarle de acuerdo a lo que necesita. Hablamos mal de ellos frente a otras personas.
Es que fíjate que fulanito hizo tal cosa, se portó mal. No hablemos enfrente de ellos. O sea, no hablemos de ellos frente a nadie. Discutamos las cosas con ellos, con nadie más. A nosotros nos gustaría que hablasen mal de nosotros con otra persona. Claro que no. Entonces no se lo hagamos a nuestros hijos. Entonces, en resumen, los mensajes que sean cortos, concisos, claros, dejar de lado el sermón que no sirve absolutamente para nada, ¿sí? La siguiente pregunta: ¿cuáles son los rasgos más comunes a esta edad? Pues bueno, son muchos, ¿sí? Muchos ya los mencioné al principio, pero uno de los rasgos más comunes que creo que a nosotros nos mueven un poco el piso es la identificación con sus amigos, ¿sí? Sus amigos pasan a primer nivel. Hasta los 10 años más o menos, nosotros hemos sido los héroes y las heroínas de nuestros hijos. A partir de la pubertad o de la adolescencia temprana, pasamos a segundo nivel. Entonces, ¿por qué? Porque, y es lógico, se quieren identificar con personas que están pasando lo mismo que ellos. Entonces, ¿quiénes van a ser las personas más importantes? Sus pares, sus amigos, aquel a quien le está creciendo el bigote, a quien que le está saliendo los pelos en las axilas, quienes tienen los mismos problemas que ellos, quienes se sienten que sus papás no los comprenden, quienes no le dan permisos. Entonces, se van identificando con los pares que nos necesitan a nosotros, nos van a necesitar siempre. Y esto es algo que quiero que quede súper claro en este live. Nos van a necesitar siempre, de una forma distinta. Entonces no nos escandalicemos, sepamos estar siempre, en todo momento, para nuestros hijos, ¿sí? Luego, otra pregunta que me hicieron: ideas para que el carácter se forme en la adolescencia. Pues son muchísimas cosas, ¿no? Me voy a centrar en unas cuantas. Primero, que tengan un horario, ¿sí? El estudio es importantísimo. Deporte, si pueden tener un deporte, es súper importante, porque el deporte fomenta muchísimas virtudes. Lo mismo que el estudio, la fortaleza, la resiliencia, el estar intentando constantemente hacer las cosas, eso es súper importante. Ser buenos amigos, ¿sí? Entonces, ayudémosles también a que ellos identifiquen cuáles son sus carencias como amigos. Entonces, vinculación con sus amigos, respeto mutuo, ¿sí? Con el adulto, el carácter se va formando ahí, y para eso nosotros les vamos a enseñar, ¿sí? Nosotros les vamos a enseñar a ser respetuosos porque somos respetuosos con ellos. Y vivir ciertas normas en casa. Y para esto es importante que sean pocas, concretas, precisas, y que los involucremos. No quiere decir que vamos a hacer lo que ellos quieren, pero que se sientan parte de, ¿sí? Que se sientan parte de las normas. Entonces, tengamos la apertura de escuchar, de decir, bueno, si tengo un niño de 14 años que se sigue acostando a las 8 de la noche, por poner un ejemplo exagerado, entonces, hablar, preguntar, okay, ¿hasta qué hora? ¿Sí? Puede ser que sea un poco más tarde. El uso de la tecnología, todo eso se va discutiendo, no es lo mismo las normas que van a existir en mi casa cuando yo tengo niños de 10 años a cuando tengo uno de 13, de 14, de 15. Entonces tenemos que tener la apertura y la valentía para discutir, para escuchar, para validar, para preguntar, ¿sí? Y cuando logremos eso, yo les aseguro que la relación va a ser maravilloso. Entonces, quiero ver, aquí hay una pregunta, quiero ver si me da tiempo de contestarla. Libros los voy a dejar escritos aquí en el copy cuando termine el live. Películas también las voy a dejar escritas. Hay muchísimas películas. Hay películas de adolescentes, supongamos, que tratan acerca de temas un poquito más difíciles. Por ejemplo, el uso de redes sociales. Les voy a dejar unas también. A ver, entonces me hace una pregunta: ¿cómo actuar ante esta situación? Unos días actúan como una niña de 3 años y el día siguiente actúa como una niña de 11. ¿Cómo actuar entre ese sub y baja de actitud inmadura? Entonces, eso me da pie justamente a lo que voy a pasar ahorita. Gracias por la pregunta. Y es saber que aquí el adulto somos nosotros, no ellos. Entonces, tenemos que ser muy objetivos al saber el tipo de comportamiento que estamos esperando con mis hijos. Los adolescentes, ya les expliqué que tienen estas fluctuaciones, ¿no? Se debe a la formación de su cerebro. El cerebro termina de evolucionar a los 25 años.
En esta edad de la adolescencia se produce lo que Daniel Siegel describe como la poda cerebral. Entonces, ellos van dejando de ver aquellas cosas que no les sirven y se quedan con las cosas, con las ramas que les sirven, ¿sí? Entonces, en esta fluctuación van a tener muchísimos cambios emocionales. Entonces, ¿qué hacer? Las herramientas que les dije en un principio: comprender, validar, ¿sí? Cuando pasa del enojo a la tristeza, hay veces que simplemente vamos a decir, veo que estás triste, ¿sí? Validar. Y después, cuando ya está calmada, le podemos preguntar, ¿necesitas algo de mí? Recordando siempre que el adulto somos nosotros, ¿sí? No ellos, y que los estamos acompañando. Por eso, muchísima, muchísima paciencia. No esperemos comportamientos que ellos no están en la capacidad de dar. Entonces, para eso, paciencia con nosotros mismos, ¿no? Entender que los adultos somos nosotros y por ello tenemos mucho más recursos, es decir, conocemos mucho más. Y yo de verdad los invito a que se formen, a que lean. No es fácil ser mamá o ser papá. No es fácil ser mamá o papá de un adolescente en el mundo de hoy, con tantos inputs que nos vienen de fuera, películas, series, videos. No es fácil, pero nos tenemos que formar, ¿sí? Entonces, animémoslos a hacerlo. Para estudiar una carrera universitaria a lo mejor lo hemos hecho 8 años. Si hemos sacado una maestría, otra cantidad de años. Y para ser padres, ¿cuántos años nos hemos formado? Pues yo los invito a que se formen, ¿sí? A que se formen para que sean los mejores padres para sus hijos. Una cosa importante, el adolescente, sin él saberlo, está pasando por un duelo. ¿Por qué? Porque ya no es niño, ¿sí? Ha dejado de ser el niño, empieza a ser adulto, pero no sabe cómo serlo. Entonces, para él también, o para ella, es extraño a veces sentir que está enojado y que después pasa el llanto. Yo les aseguro, porque yo se los he hecho muchas veces estas preguntas a mis propias hijas, decir, ¿qué pasa? Es que no sé qué pasa, no sé ni yo misma por qué estoy llorando. Y ante esos momentos, ¿qué nos toca? Una mirada comprensiva y compasiva, ¿sí? Interiormente reírnos un poco, recordarnos de nuestra adolescencia, ¿sí? Y tender el hombro, saber que ellos sepan que nosotros estamos ahí para ellos. Luego, las pantallas, recordemos que nuestros hijos han nacido en el tiempo de la digitalidad, entonces son nativos digitales, ¿sí? Y para esto nosotros también revisar cómo está nuestra utilización, ¿sí? Cuáles son las reglas, las normas del uso de pantallas, de dispositivos digitales en casa. ¿Cómo son? ¿Tenemos un sistema? ¿No tenemos un sistema? ¿Cómo es? Luego, otra pregunta. ¿Qué es lo mínimo que un adolescente debería de hacer? A ver, esta pregunta es algo difícil y voy a tratar de concretarla. Que duerma bien por la noche, ¿sí? El sueño es importantísimo porque es cuando el cerebro se regenera. Que por lo menos tengan una comida en familia al día. Traten, la comida en familia es importantísima. Y si no la pueden hacer diario, pues que sea la mayor cantidad de veces. Y fin de semana, al menos una comida al día en familia. ¿Para qué? Para escucharse, para disfrutar, no para regañar. Cuéntenle sus cosas, qué hicieron, qué les salió bien, qué les salió mal. Que estudie y que haga deporte, ¿sí? Eso es lo mínimo, ¿sí? No es lo mínimo. Luego, los límites, que sean muy pocos, bien elegidos, discutidos y explicados. Seamos razonables a la hora de poner límites en nuestra casa. Y por último, hagámosles saber que pueden confiar y sentirse seguros con nosotros, que vamos a estar siempre ahí para ellos. Una cosa súper importante, sepamos que nuestros hijos se van a equivocar, así como nosotros nos hemos equivocado muchas veces en la vida. Entonces, de los errores que aprendan, ¿sí? Nosotros nos hemos equivocado y hemos aprendido de los errores, de nuestros errores, y nos seguimos equivocando. Entonces, sepamos que nuestros adolescentes se van a equivocar también. Entonces, ¿qué es lo importante? Estar ahí para ayudarles, no para solucionarles, ¿sí? Para acompañarles. Entonces, ante algún error, decirles, ok, ¿qué se te ocurre que puedes hacer? ¿Cómo puedes resolver esto? ¿Qué necesitas de mí? Pero las cosas se tienen que enfrentar. Hay que enfrentar porque eso es educar en libertad.
Y si el adolescente ahorita se enfrenta a eso de una buena forma, entonces va a ser un adulto responsable. Y es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo se nos ha terminado, el video quedará grabado. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido. Aquí voy a dejar en el copy los libros, las películas que me pidieron de recomendación, las preguntas que me han llegado por mensaje privado que no respondí, les voy a responder ahorita con un mensaje de voz directamente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, nada, amen a sus adolescentes y recuerden, vean esta etapa como una etapa maravillosa, llena de sueños, de ilusiones, y sepamos acompañar a nuestros hijos. No, gracias a ustedes de verdad por acompañarme a mí. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. Y el próximo viernes voy a abordar la infancia temprana, ¿sí? Que era el segundo tema que más habían contestado. Así que muchísimas gracias. Que tengan un feliz viernes. Hasta pronto.